En el funeral de mi padre, el silencio era pesado, del tipo que pesa en tu pecho. Estábamos de pie en una masiva catedral en Madrid, rodeados por la élite del mundo de la logística. Pero mi cuñada Sofía no estaba allí para llorar. Ella estaba allí para reclamar el trono. Ella arrebató el micrófono antes de que el sacerdote pudiera siquiera terminar la oración final. Su voz era afilada, cortando el aire sombrío. Ella anunció que mi hermano Javier era oficialmente el nuevo CEO de nuestro imperio de 550 millones de euros. Ella sonrió radiante, mirando alrededor de la sala en busca de aplausos. Y eso es cuando sucedió. Un sonido resonó a través de los altavoces de alta gama. Una risa seca, fuerte, distinta viniendo directamente de la dirección del ataúd de mi padre. No era un fantasma. Era una grabación. Pero el terror que destelló en la cara de mi hermano, eso fue muy, muy real. Deja un comentario y dime de dónde estás escuchando y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. Para entender por qué mi padre estaba riendo desde la tumba, tienes que retroceder unos 10 minutos. Mi hermano Javier y su esposa Sofía estaban tratando este funeral como si fuera la Met Gala. No estaban de luto, estaban haciendo networking. Los observé desde el banco delantero. Javier estaba dando la mano a los miembros de la junta, aceptando condolencias por un trabajo que ni siquiera había empezado aún. Sofía literalmente estaba señalando las vidrieras y susurrando sobre cómo lucirían en la suite ejecutiva. Me miraron como si yo fuera parte del tapizado. Javier se inclinó, ajustando una corbata que costaba más que mi alquiler. Susurró, no te preocupes, Lucía. Te encontraremos un puesto en el sótano. Alguien tiene que manejar el papeleo mientras los adultos dirigen el show. Él sonrió con sorna. Me llamó abeja obrera, una secretaria glorificada. Él pensó que era intocable porque era el hijo primogénito. Pensó que la sangre en sus venas era una tarjeta de crédito sin límite. Yo no lloré. No grité. No le supliqué respeto. Solo sentí una calma fría, clínica lavarse sobre mí. Miré al otro lado del pasillo a Antonio. Antonio era el jefe de personal de mi padre, un hombre que había sido la columna vertebral de esta compañía por 40 años. Él estaba sosteniendo un pequeño control remoto en su mano. Le di un único asentimiento sutil. Esa fue la señal. Antonio se levantó y caminó al fondo de la iglesia. Él cerró silenciosamente las pesadas puertas de roble. El clic del pestillo resonó en el silencio repentino. Luego apuntó el control remoto a la masiva pantalla de proyector que había sido instalada detrás del altar para el vídeo de la eulogía. Él presionó play. La pantalla cobró vida. No era un montaje de felices recuerdos familiares. Era mi padre, Carlos, sentado en su escritorio, mirando directamente a la lente de la cámara. No se veía pacífico. Se veía como si estuviera a punto de despedir a alguien. Eso es cuando la risa empezó. Retumbó a través de la iglesia, congelando a Javier y Sofía en su lugar. La coronación prematura había terminado. La auditoría estaba a punto de comenzar. Mientras la congregación volvía sus ojos a la masiva pantalla de proyección, observando la cara pixelada de mi padre asentarse en una expresión sombría, mi propia mente se alejó de la catedral. Fue a los lugares donde este imperio realmente vivía. No en salas de juntas con mesas de caoba, sino en patios de ferrocarril helados a las 3 de la mañana. Mientras Javier estaba ocupado haciendo networking en Ibiza o construyendo la marca en carreras de Fórmula 1, yo estaba de pie en lodo hasta los tobillos en un centro de distribución fuera de Valencia, negociando con líderes sindicales para mantener la cadena de suministro en movimiento. Por 10 años, yo fui el fantasma en la máquina. Yo fui la mano invisible que arregló los frenos antes de que nadie siquiera supiera que estaban rotos. Perdí la boda de mi mejor amiga porque un envío de suministros médicos estaba atascado en aduanas en Rotterdam. Pasé mi cumpleaños número 25 en una sala de servidores reiniciando el sistema de rastreo después de un ciberataque. No lo hice porque amaba el estrés. Lo hice porque creí en una transacción que resultó ser una mentira. Mira, yo me había convencido de que la competencia era una moneda. Pensé que si solo trabajaba lo suficientemente duro, si me hacía lo suficientemente indispensable, el mérito eventualmente superaría la línea de sangre. Llevé mi silencio como un uniforme. En la industria de la logística,
una mujer que habla es emocional, pero una mujer que arregla problemas en silencio es un activo. Así que, me convertí en el activo definitivo. Audité los costos de combustible. Optimicé las rutas de envío. Ahorré a la compañía 11 millones de euros en desperdicio operativo en un solo año fiscal. Me dije a mí misma que esto era dignidad. Me dije a mí misma que estaba pagando una deuda de gratitud al nombre familiar. Yo había forjado cadenas para mí misma. Eslabones hechos de deber y obligación. Pensé que al quedarme en las sombras, estaba probando mi lealtad. Pensé que mi padre me veía. Pensé que entendía que mientras Javier era la mascota, yo era el motor. Pero sentada en ese banco viendo a Sofía aferrarse sus perlas, me di cuenta de que mi silencio no había sido una estrategia. Había sido un permiso. Al no exigir crédito, les había dado permiso para abogarme. Les había permitido tratar mi trabajo como un recurso natural, algo que podían extraer sin costo. No era su socia. Era su infraestructura. No le agradeces a los cimientos de una casa por sostener las paredes. Solo asumes que estarán allí. Y esa suposición fue su error fatal. Pensaron que mi silencio significaba sumisión. Pensaron que yo estaba callada porque era débil. No entendieron que yo estaba callada porque estaba llevando la cuenta. Cada festivo perdido, cada idea robada, cada vez que Javier se llevó el crédito por un trato que yo cerré, todo estaba registrado. No solo estaba trabajando. Estaba acumulando equidad en un libro mayor que no podían ver. Y ahora mirando la cara de mi padre en esa pantalla, supe que él también había estado llevando la cuenta. Había observado a Javier tratar la compañía como una alcancía personal. Y me había observado tratarla como una cosa viva y respirando que necesitaba protección. Las cadenas invisibles estaban a punto de romperse y el sonido de ellas rompiéndose iba a ser ensordecedor. Para entender por qué no sentí ni un ápice de culpa viendo a mi hermano sudar en esa iglesia, tienes que ver qué pasó hace 3 días. Nuestro padre había muerto por menos de 4 horas. El forense acababa de irse de la casa. Pero Javier y Sofía no fueron a la funeraria. Fueron directamente a la sede corporativa. Yo ya estaba allí sentada en la oficina de mi padre con Antonio tratando de estabilizar el precio de las acciones y asegurar a nuestros socios globales que la compañía no iba a colapsar. Estábamos de luto, pero estábamos trabajando porque eso es lo que este trabajo demanda. Entonces las puertas del ascensor se abrieron y llegó el circo. Javier entró como si acabara de conquistar una nación. No llevaba negro. Llevaba un traje azul marino que gritaba dinero nuevo. No preguntó sobre los arreglos del funeral. No preguntó sobre los empleados. Caminó directamente al masivo escritorio de roble que mi padre había construido a mano y pasó su dedo a lo largo del borde. Esto tiene que irse, dijo. Es demasiado rústico. Quiero vidrio. Quiero cromo. Quiero algo que diga visionario. Sofía estaba justo detrás de él tocando en su teléfono. No estaba llamando a parientes. Estaba llamando a un diseñador de interiores. Necesitamos vaciar completamente este piso entero, anunció, su voz resonando en la quietud sombría. Huele a hombres viejos y combustible diésel. Necesitamos un salón privado, un bar con bebidas, y tal vez un helipuerto en el tejado. Javier merece una entrada. Antonio se levantó. Su cara estaba gris por el duelo, pero trató de ser la voz de la razón. Les dijo, tenemos una crisis de liquidez que manejar. Les dijo que los conductores estaban preocupados por sus pensiones. Javier rió. Él realmente rió. Miró a Antonio, un hombre que le había enseñado cómo atarse los zapatos, y dijo, relájate, Antonio. Apenas vas a estar aquí. Necesitamos sangre fresca. Eres noticias viejas. Considera esto tu aviso. Luego se volvió hacia mí. Yo estaba sosteniendo una pila de manifiestos de envío urgentes. Javier los arrancó de mi mano y los tiró al suelo. Y tú, Lucía, dijo con una mueca. Necesitamos una cara real para esta compañía. Alguien con carisma. Puedes quedarte para manejar el archivo y los pedidos de café. Eres buena en las cosas aburridas. Eres como una secretaria glorificada, ¿verdad? Solo mantén las luces encendidas mientras yo gasto las ganancias. Pasaron la siguiente hora hablando de liquidar la flota de camiones para comprar una villa en Málaga porque el trabajo remoto es el futuro.
Estaban hablando de desmantelar un legado de 50 años para financiar unas vacaciones permanentes. Eran reyes de papel. Pensaron que el título les daba el poder. No entendieron que el poder viene del respeto de la gente que lideras. Y en 60 minutos, habían perdido cada onza de él. No discutí con ellos. Recogí los papeles del suelo. Los organicé en una pila ordenada. Miré a Antonio y vi el fuego en sus ojos. Ese fue el momento en que nació el plan. Querían el título. Bien. Podían tener el título, pero estaban a punto de descubrir que la corona que estaban robando estaba hecha de plomo y los iba a arrastrar directamente al fondo del océano. El vídeo en la pantalla no cortó a un montaje de viajes de pesca o fiestas de cumpleaños. No se suavizó en un adiós lloroso. En cambio, la imagen de mi padre se reclinó en su silla de cuero, cruzó los brazos, y la cámara hizo fum en sus ojos. Eran duros, pedernales, los ojos de un hombre que había enfrentado huelgas sindicales y colapsos de cadena de suministro por 40 años. Se aclaró la garganta y el sonido reverberó de las paredes de la catedral como un mazo golpeando un banco. Javier, la voz grabada de mi padre retumbó. Has pasado los últimos 10 años esperando este momento. Has estado esperando a que yo muera para que finalmente pudieras dejar de pedir permiso y empezar a gastar el capital. Siempre pensaste que mi generosidad era una señal de amor. Pensaste que cada vez que escribía un cheque por una de tus brillantes ideas, te estaba endosando. La imagen en la pantalla cambió. La alimentación de vídeo se encogió a la esquina, reemplazada por una imagen de alta resolución de una masiva hoja de cálculo de Excel. Las filas estaban codificadas en rojo. Era un libro mayor. Un libro mayor de pecados. Repasemos el portafolio. Mi padre narró, su voz seca y clínica. Ítem 1, la discoteca en Barcelona. Me dijiste que era una inversión cultural. Costó 2.200.000 euros. Estado, en bancarrota en 6 meses. Ítem 2, el negocio de restauración de autos vintage. Costó 1.650.000 euros. Estado, liquidado por chataja. Ítem 3. Tus consultores de marca personal costaron 370.000 euros al año. La congregación estaba muerta de silencio. Podías oír el zumbido del aire acondicionado. Sofía había dejado de señalar la arquitectura. Estaba mirando fijamente la pantalla, su boca ligeramente abierta, observando los números desfilar. Era una auditoría pública de todo su estilo de vida. La gente me dijo que te estaba malcriando, mi padre continuó. Me dijeron que te estaba arruinando al darte todo lo que pedías. Pero estaban equivocados. No te estaba malcriando, hijo. Te estaba probando. Estaba corriendo un estudio de factibilidad en tu carácter. Te di recursos ilimitados para ver si construirías algo o si solo lo quemarías todo. Quería ver si el niño dorado realmente podía convertir plomo en oro o si solo pintaría todo de amarillo y lo llamaría un día. Esta era la maldición del niño dorado revelada en Resolución 4 Kelvin. Mi padre no había estado ciego a la incompetencia de Javier. La había estado documentando. Había permitido que Javier consumiera su propio futuro porque sabía que era la única manera de probar empíricamente que no estaba apto para liderar. Le había dado cuerda a Javier y Javier había hecho el lazo él mismo. Fallaste la prueba, Javier. Mi padre dijo, la hoja de cálculo desapareciendo, reemplazada por su cara de nuevo. Lo quemaste todo. Pero aquí está la cosa que olvidaste. Soy un hombre de negocios. No doy capital sin papeleo. ¿Recuerdas esos acuerdos estándar que Antonio te hizo firmar? Cada vez que te transfería dinero, no los leíste. Estabas demasiado ocupado abriendo champán. Pero si los hubieras leído, sabrías algo muy importante. Mi padre sonrió en la pantalla, una expresión fría, aterradora. Esos no eran regalos, Javier. Eran préstamos. Préstamos contra tu herencia. Y según mis cálculos, ya has gastado cada céntimo. La hoja de cálculo desapareció de la pantalla, reemplazada por una imagen escaneada de un documento legal. Era crujiente blanco e inconfundiblemente oficial. En la parte inferior, en tinta azul, había una firma arrogante y extendida, Javier García. Mi hermano se inclinó hacia adelante en el banco, entrecerrando los ojos. Vi el momento en que el reconocimiento lo golpeó. Su mandíbula cayó. Sus manos empezaron a temblar.
Hace 5 años, la voz de mi padre entonó. Necesitabas dinero de fianza para ese incidente en Mónaco. Lo necesitabas rápido y lo necesitabas en silencio. Firmaste esta nota promisorio y acuerdo de transferencia de equidad. No lo leíste porque la fuente era demasiado pequeña y estabas demasiado resacoso. Pero déjame leerte la cláusula clave. El texto en la pantalla hizo zoom destacando el párrafo 4. En el evento de que la deuda total del prestatario a la compañía exceda 5.500.000 euros, el prestatario acuerda renunciar a todos los futuros derechos de voto de equidad y reclamos de herencia en la compañía. Además, dicha equidad se transferirá inmediatamente a cualquier parte que satisfaga la deuda pendiente en nombre de la compañía. El silencio en la catedral era absoluto. Podías oír caer un alfiler. Mi padre pausó en el vídeo, dejando que el legalé se calara. El mes pasado. Continuó, tu deuda alcanzó 5.700.000 euros. Técnicamente, la compañía podría haberte demandado. Podríamos haber incautado tu condo, tus autos, todo. Pero alguien intervino. Alguien escribió un cheque para limpiar los libros. Alguien usó sus propios bonos de desempeño, sus propios ahorros, y su propia equidad de sudor para pagar tus errores para que la compañía no se hundiera. La pantalla cambió una última vez. Mostraba un recibo de transferencia bancaria. La cantidad, 5.700.000 euros. El remitente, Lucía García. No heredaste la compañía, hijo. Mi padre dijo, su voz bajando a un susurro que se sintió como un grito. La vendiste. La vendiste pedazo a pedazo, bebida a bebida, error a error. Y tu hermana la compró. Ella no solo heredó este imperio. La compró a valor de mercado completo. Ella posee tus acciones. Ella posee tu voto. Ella posee la silla en la que estás sentado ahora mismo. Vi a Sofía volverse hacia Javier. La mirada en su cara no era amor. No era preocupación. Era la mirada de una mujer dándose cuenta de que había apostado por un caballo que ya había sido convertido en pegamento. Empezó a gritarle allí mismo en la iglesia, pero su voz fue ahogada por las palabras finales de mi padre. Lucía, dijo, mirando a la cámara con una calidez que no había visto en años. Las llaves están en la caja fuerte. Despídelo. El vídeo cortó a negro. El zumbido del ventilador del proyector se apagó, dejando un silencio en esa catedral tan profundo que se sintió como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Las luces lentamente volvieron a encenderse, iluminando los restos del ego de mi hermano. Vi a Sofía primero. Se volvió hacia Javier lentamente. La adoración, el hambre buscadora de estatus en sus ojos, simplemente se evaporó. Fue reemplazada por una mirada de puro, desadulterado disgusto. Se dio cuenta en ese segundo partido de que su boleto dorado era en realidad un pasivo. Se dio cuenta de que no se había casado con un CEO. Se había casado con un hombre con 5.700.000 euros de deuda y 0 activos. Ella no lo consoló. No le tomó la mano. Lo empujó. Me mentiste. Siseó, su voz rompiendo el silencio. Me dijiste que estaba hecho. Me dijiste que el dinero era tuyo. Javier la ignoró. Se escabulló del banco y corrió hacia mí. Su cara estaba pálida, resbaladiza de sudor. Me miró y por primera vez en su vida, no vi arrogancia. Vi pánico. Trató de agarrar mi mano, pero di un paso atrás. Lucía, tartamudeó, su voz temblando. Esto es una broma, ¿verdad? Papá estaba enfermo. No estaba pensando derecho. No puedes realmente hacer esto. Somos familia. No puedes despedir a la familia. Lo miré, realmente lo miré, y me di cuenta de algo profundo. Por años, había estado intimidada por él y Sofía. Caminaban con tanta confianza. Hablaban con tanta autoridad. Pero ahora, de pie allí con su herencia despojada, se veía pequeño. Se veía como un niño usando un disfraz que no podía pagar. Se me ocurrió entonces que su poder nunca había sido real. Era alquilado. Toda su identidad era un servicio de suscripción pagado por el dinero de mi padre, y la suscripción acababa de expirar. Sin la billetera para sostenerlos, no quedaba persona. Era la dilutions de poder de un recipiente vacío. Metí la mano en mi bolso y saqué un solo sobre grueso. No grité. No le di una conferencia.
No le di la satisfacción de una reacción emocional. Simplemente lo extendí. Esto no es una broma, Javier, dije, mi voz estable y clara. Esto es un aviso de despido efectivo inmediatamente. Antonio ya ha desactivado tus tarjetas clave y revocado tu acceso a las cuentas de la compañía. Él miró el sobre como si fuera una bomba. Y dentro, continué, está un cronograma de repago para los restantes 180.000 euros que aún le debes al patrimonio. Espero el primer pago el 1 del mes. No te retrases. Él trató de hablar, pero no salieron palabras. Solo se quedó allí, un rey sin reino, mientras los miembros de la junta detrás de nosotros empezaban a mirar sus relojes, listos para volver al trabajo. Salir caminando de la catedral se sintió diferente a entrar caminando. El aire parecía más limpio, el sol parecía más brillante. Antonio estaba esperando junto al auto, la puerta trasera ya abierta. Por 20 años, él había sostenido esa puerta para mi padre. Hoy, la sostuvo para mí. No dijo una palabra, pero la ligera sonrisa en su cara lo dijo todo. Nos entendíamos. El caos había terminado. El orden fue restaurado. Condujimos pasando el almacén principal de distribución en el camino de vuelta a la oficina. Miré hacia arriba al masivo letrero, los camiones alineándose en las bahías, la pura escala de la operación. Por una década, había mirado este lugar y sentido el peso aplastante del deber. Hoy, sentí el peso arraigado de la propiedad. Ya no era una carga. Era mía. La había comprado con noches sin dormir y festivos perdidos, y tenía el recibo para probarlo. Mi teléfono vibró en el asiento a mi lado. Era una notificación de que Sofía había presentado el divorcio. La descarté. Luego una llamada de Javier. Bloqueé el número. No me sentí culpable. Me sentí eficiente. Había cortado el peso muerto de la cadena de suministro. Esa noche, no me di vueltas. No me preocupé porque destruiría a Javier después. Dormí profundamente sabiendo que el imperio finalmente estaba seguro en las manos de la única persona que sabía cómo llevarlo. Si crees que el liderazgo se gana, no se hereda, presiona ese botón de like y comparte esta historia. Y dime en los comentarios, ¿habrías perdonado la deuda o Javier obtuvo exactamente lo que merecía?